Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. No sean montoneros, sino servidores. Ya sé que vas a decir: vaya título le está poniendo usted a este evangelio. Pero la verdad es que así se me ocurre decir: los montoneros y el llanero solitario. Mientras leía este evangelio, me vino a la mente aquella experiencia, pues de niño, entre los grupos que se van formando en el colegio. Un buen día discutimos y como que empezamos a pelear, pero claro, estábamos en el colegio. Así es de que, pues en el colegio, por cuidarnos de los profesores, que no pudiera haber algún castigo y esas cosas, tú sabes, pues nos dijimos unas cuantas palabritas ahí y después terminamos diciendo: a la salida nos vemos. Cuando estábamos allá afuera, pues aquello ya no era un pleito de uno contra uno, era un pleito de uno contra un montón. Oigan ustedes, no sean montoneros, vénganse de uno en uno. Me vino a la mente esto porque realmente este evangelio, quizá Jesús podría haber dicho: oigan ustedes, no sean montoneros, pero eso no dijo Jesús. Jesús fue un poco más astuto. Pero para entender este evangelio, descubramos qué está pasando. Lo hemos leído muy rápido y parece que pasamos por encima de un problema muy serio. Si agarramos el evangelio, observamos que Jesús, ya esta es la tercera vez, o por lo menos parece que es la tercera vez, que se presenta por el templo. Se presentó un poquito antes y llegaba ya un poquito tarde, ya casi la noche. Así es de que simplemente en esa vez se paseó por el templo. Así nos dice el evangelio: se paseó por el templo. ¿Qué habrá visto? Como siempre, Jesucristo es muy observador. Se paseó por el templo y haciéndose noche, entonces les dijo a sus discípulos: vámonos, vámonos. ¿Vámonos a dónde? A Betania. Betania era la tierra donde Jesús muchas veces descansaba, en la casa de Lázaro y de sus amigas Marta y María. Pasaron la noche y al día siguiente Jesús volvió a Jerusalén y nos dice que se paseó por el templo. Y no solo se paseó por el templo, sino que ya había visto el día anterior lo que pasaba en el templo. Seguramente durante la noche meditó qué sería lo más prudente hacer. Y para Jesús lo más prudente que tenía que hacer, lo hizo. Tiró las mesas de los cambistas, así de que Jesús se comportó como tenía que comportarse: limpiar en el templo las cosas que no deberían estar en el templo. Quizá lo puedes leer muy rápido en el evangelio, pero aquello que en el evangelio se lee tan rápido, en la vida real, pues esto no habrá sucedido tan rápido. Jesús habrá entrado en una cierta discusión, habrá pasado lo que pasó, quizá un ligero pleito. Sucedió aquello largamente y Jesús pues se las vio difícil, vamos a ver y a pensar así, se las vio difícil. Pero como ya gozaba de una autoridad, así es de que yo creo que algunos le daban la razón a Jesús. Ya había ahí sus partidarios, de uno y de otro. Esa es la segunda ocasión. Y esta de este evangelio es la tercera. Por lo menos vamos a verlo así en el contexto de la venida de Jesús a Jerusalén. Y en esta tercera, entonces ya Jesús, dice el evangelio, también se paseó por el templo. Observaba, ayudaba, respondía, salía al paso de las necesidades, se ponía a predicar. Y en este instante, mientras él paseaba,
se le acercan sacerdotes, escribas y ancianos. Los tres grandes estratos de poder y de la sociedad se le acercan juntitos. Ya les había llegado el chisme de lo que Jesús había hecho el día anterior: tirar todas las mesas, arrojar a los vendedores del templo, y vienen juntos, es decir, montoneros, a reclamarle a Jesús. ¿Qué hay en esto? Podemos sacar una lección antes de que Jesús empiece a hablar. Que hay alguien que se sirva del poder para servirse, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. El Evangelio nos abre los ojos para lanzarnos una alerta y decirnos: cuidado con que tú te pongas de acuerdo con otros para en el poder servirte del poder y olvidarte para qué es el poder. Si tú te olvidas que el poder es para servir y no para servirte, entonces mal asunto y mal camino. Quizás sacerdotes, escribas y ancianos tenían su comisión por permitir que estos cambistas, estos vendedores de animales y más aquí en el templo hicieran su negocio. Yo no lo sé. Pero ¿por qué tanto interés en venir juntos a reclamarle a Jesús? Y además decirle: ¿con qué autoridad haces eso? Casi como diciéndole a Jesús: oye, aquí nosotros somos los que mandamos. Esto era ya un pleitecillo entre los montoneros y Jesús, que podíamos llamarlo el llanero solitario. Pero aún en solitario, Jesús no les tiene absolutamente ningún miedo. ¿Por qué será que Jesús no les tiene ningún miedo? Claro que tú ya me dirás: es que es Dios. Pero yo te puedo decir más bien lo contrario. Jesús, antes que ser Dios, es hijo del carpintero, hijo de María, nazareno, como lo reconocían. ¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena? Jesús no tiene ningún miedo. Y esto ya debemos aprenderlo como segunda lección. Jesús no tiene ningún miedo. Y no tiene ningún miedo porque aquel que vive en la verdad, aquel que lo que predica es lo que vive y lo que vive es lo que termina predicando, ante Dios tiene sus cuentas claras. No tiene ni siquiera la mínima preocupación de que puedan matarlo, de que puedan acabar con él. Cuánta lección para muchos de nosotros, que a veces nos preocupa mucho lo que los otros piensen de nosotros, en vez de preocuparnos de lo que de verdad Dios piensa de nosotros. Y Jesús tenía toda su fuerza, en parte como hombre, toda su fuerza en esa transparencia de su vida, en esa pureza de sus intenciones, en ese siempre querer hacer el bien, en ese siempre no andarse sirviendo de su puesto para su propio provecho. Solo buscaba el bien de los demás, el fin de la salvación de los hombres, y no que los hombres le sirvieran a él. Qué hermoso que nosotros pudiéramos hacer eso siempre, que nunca nos sirvamos de ningún puesto, que nunca nos aprovechemos de las circunstancias en que nos toca. A mí me encanta este Jesús, como llanero solitario, que no le tiene miedo a nadie. Casi como quien dice, fortalecido por la gracia y presencia de su Padre y por Él mismo que es Dios, pero como estábamos hablando antes, como hombre que es transparente y puro en sus intenciones, en esa fortaleza que recibe de su rectitud en las intenciones, se lanza como llanero solitario y bien tranquilo. Y cuando los fariseos le dicen: aquí mandamos nosotros, y te preguntamos, ¿con qué autoridad haces todo esto? Y Jesús ni se inmuta, porque no tiene por qué preocuparse aquel que con Dios es bien claro, y por Dios está únicamente haciendo las cosas. Tan tranquilo, a una pregunta, responde con una pregunta. Si ustedes me dicen de dónde el bautismo de Juan venía, ¿es cosa de Dios o de los hombres? Si ustedes me responden, le respondo yo. Les puso un problema verdaderamente teológico. De una manera indirecta, Jesús, con toda su sabiduría, estaba poniendo en evidencia la falta de rectitud de intención en estos ancianos, en estos sacerdotes, en estos escribas.
Porque mira si hubieran listos, que entonces se pusieron a reflexionar ante tal pregunta tan comprometida y entre ellos discutían, si le decimos que es de Dios, entonces mirémonos bien en el espejo, porque nosotros fuimos los primeros que no hemos creído que era de Dios. Por tanto, no le podemos decir que es de Dios. Pero si le decimos que era de los hombres y solo de los hombres, entonces también quedamos en evidencia. Porque todos, sí, menos nosotros, creyeron que el bautismo de Juan venía de Dios. Ay, 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 Jesús los acorraló en su propio corral, que es el corral de la mentira. Y cuando tú vives en la mentira, tú mismo terminas acorralándote. Por eso se suele decir por ahí que el pez cae por la boca. O por ahí se dice que al mentiroso pronto se le agarra, porque la mentira tiene las patitas muy cortas y en breve se le alcanza. ¡Qué incoherentes! Unos y otros, escribas, fariseos y sacerdotes. Y qué incoherentes también podríamos ser nosotros si vamos chantajeando en la vida, si vamos engañándonos, si vamos viviendo una vida doble de incoherencia. Pues si no le respondieron a Jesús, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Pero no les respondió, y sin embargo, sí les respondió. Porque al igual que el bautismo de Juan, todo mundo creyó que venía de Dios, menos ellos, que fueron los que no creyeron. Al igual, Jesús les está diciendo que la autoridad con que él hace eso es la autoridad que le da a Papá Dios. Porque él no es un llanero solitario. Él no es el hijo de María, solamente. Él no es solo el hijo de José el carpintero. Él es algo más. Y a Jesús no le creemos porque es el hijo de María o el simple hijo del carpintero, sino porque es más que el hijo de María, más que el hijo del carpintero. No solo es el profeta con mayúscula, sino su autoridad le viene de lo que es la presencia viva de Dios. Jesús es el que me salva. Jesús es el único que tiene la autoridad para cambiar tu vida. Si te dejaras cambiar por Jesús, si no te aprovecharas a lo mejor de situaciones, de puestos para tu propio provecho, o mejor, si el puesto que Dios te concede te sirve para que lo alcances a Él y hagas que otros lo alcancen a Él, sería el mejor provecho que puedes sacar. Pero si tu provecho no es el que Dios quiere que saques y tú andas buscando otro provecho, ya andas peor que sacerdote, peor que escriba, peor que anciano, peor que fariseo. Y a lo mejor entonces te juntarás con tus grupitos, harás tu banda para que, como montonero, quieras defenderte de lo que no sabes defender a solas. Me encanta este Jesús llanero solitario, que no le importa quedarse a solas, porque la fuerza no la da su mano poderosa, sus golpes que puede dar con la mano, sino el golpe maravilloso de la gracia, el golpe maravilloso del amor, el golpe maravilloso de la salvación. ¿Quieres, pues, encontrarte con este Jesús? Yo sí quiero, y te invito a que nos encontremos con Jesús a solas, no de montonero. No tienes nada que defender, ni la fuerza humana que buscar para defenderte. Solamente defiéndete, abriéndole de par en par tu corazón, con la coherencia de tu vida y la entrega, porque aquí hay más que un hijo de María, más que un hijo de José el carpintero, es Dios. Vaya llanero solitario y vaya victoria de Jesús. Ojalá así sea en tu vida y en la mía.